Cuando un arqueólogo descubre una tumba perdida del antiguo Egipto, desvela secretos oscuros que han permanecido enterrados durante milenios. Con la ayuda de su equipo, tendrá que enfrentarse a un misterioso laberinto, trampas mortales, y una maldición ancestral que pone en riesgo no solo su vida, sino la de todos los que le rodean. Enfrentando enigmas y fuerzas sobrenaturales, deberá tomar decisiones que podrían alterar el curso de la historia. La tumba perdida. El desierto egipcio nunca perdona a los intrusos. Sus dunas guardan secretos que los siglos no han logrado borrar, y bajo su superficie yace el vestigio de una civilización gloriosa, cuya memoria sigue viva en las ruinas de templos y tumbas olvidadas. Los arqueólogos que se aventuran a desvelar sus secretos siempre están al borde de lo desconocido. Dr. Miguel Valenzuela, un renombrado arqueólogo, había pasado años buscando la tumba del faraón Amon-Ra, un rey cuya existencia solo se mencionaba en antiguos textos. Las leyendas hablaban de su poder y su misterioso final, pero nunca se había encontrado evidencia concreta de su tumba. Después de un año de intensas excavaciones en las afueras del Valle de los Reyes, Miguel y su equipo por fin hallaron algo que cambiaría sus vidas para siempre. En una zona desolada y apartada, Miguel descubrió una entrada oculta. Casi imperceptible entre las rocas, una puerta de piedra cubría la entrada a un laberinto subterráneo. Al abrirla, el aire frío y estancado de la tumba hizo que la piel se le erizara. Una atmósfera opresiva parecía envolverlos. Finalmente, llegaron a una sala central. En el centro de la sala, sobre un pedestal, descansaba un sarcófago adornado con oro y piedras preciosas. Los jeroglíficos alrededor de la cámara estaban marcados con advertencias sobre el faraón y la maldición que acechaba a quien desenterrara su tumba. «Lo hemos encontrado», dijo Miguel, su voz llena de asombro y cautela. Sabía que este descubrimiento podría cambiar la historia. Pero antes de que pudieran avanzar, un sonido resonó a través de la cámara, como un gruñido sordo que parecía provenir de las entrañas de la tumba. Las luces comenzaron a parpadear, y un viento extraño surgió de la oscuridad. La temperatura cayó repentinamente. Sara retrocedió. «Miguel, algo no está bien aquí». El laberinto se despierta. El sarcófago estaba decorado con una figura enigmática, el faraón Amon-Ra, de pie con el ojo de Horus en su frente, una señal de poder y protección. Sin embargo, lo que más les intrigó fueron las inscripciones que acompañaban la figura. «El que desate el alma de Amon-Ra será arrastrado al abismo eterno», decía una de las advertencias. Era claro, el faraón no quería ser encontrado. A pesar de las advertencias, Miguel y su equipo comenzaron a estudiar más de cerca la tumba. A medida que se acercaban al sarcófago, Sara comenzó a estudiar los jeroglíficos más a fondo, descubriendo una clave para abrirlo. «Este es un código antiguo», murmuró Sara, traduciendo las palabras en voz baja. «Está pidiendo que se resuelvan 3 pruebas antes de abrirlo. No es solo un sarcófago, es una trampa». Miguel y los demás se miraron preocupados, pero la emoción de su hallazgo les dio el coraje para seguir adelante. Aceptaron la advertencia tácita de las pruebas y comenzaron a buscar las soluciones en la cámara. Mientras tanto, los símbolos de la pared comenzaron a brillar débilmente, y la sala comenzó a temblar. De repente, las paredes se cerraron y la entrada se bloqueó, atrapando a todo el equipo dentro del laberinto subterráneo. Era como si la tumba hubiera cobrado vida. Los pasillos se alargaban y cambiaban, como un laberinto en constante movimiento. Un rugido ensordecedor llenó el aire. «Debemos encontrar la salida», gritó uno de los miembros del equipo, temblando de miedo. Pero las paredes se movían, y el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las pruebas del faraón no solo eran trampas físicas, sino que también desafiaban la mente. Las primeras pruebas fueron simples acertijos, pero pronto se dieron cuenta de que las trampas eran mortales. La habitación donde se encontraba la primera pista se selló con una puerta de piedra que caía rápidamente, dejando solo unos pocos segundos para resolver el enigma. «¿Qué significa esto?», preguntó Miguel, mirando el enigma escrito en las paredes. El tiempo corría, y las trampas se volvían más peligrosas. El secreto de la muerte eterna. Mientras resolvían cada enigma, la tensión aumentaba. El equipo se dio cuenta de que las pruebas eran más que simples acertijos. Cada una les acercaba más a la verdadera naturaleza de la tumba, un portal hacia el otro lado. De acuerdo con las inscripciones, el faraón Amon-Ra no solo había gobernado Egipto, sino que también había buscado la inmortalidad a través de oscuros rituales. Los problemas no solo eran físicos, sino espirituales. Algunos miembros del equipo comenzaron a escuchar voces susurrantes en sus mentes, mientras otros vieron visiones del faraón caminando por los pasillos, observándolos con ojos vacíos. Cuando llegaron a la última prueba,
la más peligrosa de todas, Miguel comprendió que no solo estaban enfrentando trampas físicas, sino que la tumba misma era una entidad viva, creada para proteger el alma de Amon-Ra. Un laberinto de muerte diseñado para sellar su espíritu para siempre. Debemos romper el ciclo, exclamó Miguel mientras se preparaban para el enfrentamiento final. La resurrección. En el último pasillo, el equipo se encontró con el sarcófago del faraón, que comenzó a abrirse lentamente, como si el faraón estuviera despertando de su largo sueño. En ese momento, el aire se llenó de una energía oscura que envolvía el cuerpo de Miguel. Las voces aumentaban en volumen, y el faraón apareció en su forma espectral, rodeado de luz y sombras. Solo uno de ustedes puede salir con vida, rugió el faraón, su voz resonando en la tumba, mientras levantaba su mano y extendía un poder devastador. Miguel, con la ayuda de su equipo, finalmente descifró el último enigma: la verdadera inmortalidad de Amon-Ra era la aceptación de su muerte. El faraón había vivido tanto tiempo que su alma ya no pertenecía a este mundo. Con un último esfuerzo, Miguel colocó el amuleto que había encontrado en la tumba en el corazón del sarcófago. La tumba se selló, y la figura del faraón desapareció. El laberinto se desmoronó, y el equipo logró escapar con vida, pero con una terrible comprensión de que los secretos del pasado eran más oscuros de lo que imaginaban. Ecos del pasado. Cuando el equipo de arqueólogos escapó de la tumba, con el aire aún cargado de una extraña energía, la sensación de alivio fue momentánea. La arena caliente del desierto les dio la bienvenida, pero no podían dejar de sentirse marcados por lo que habían presenciado. La tumba se había sellado, pero la sensación de que algo había quedado atrás, algo que nunca debería haber sido desenterrado, permaneció con ellos. Miguel, Sara y los demás regresaron al campamento base, donde el sol abrasador del desierto no parecía calentarles como antes. El recuerdo del faraón, esa sombra que los observaba, seguía latiendo en sus mentes. Habían logrado escapar, pero no sabían si las consecuencias de haber tocado esa tumba se desvanecerían alguna vez. La llamada inesperada. 2 semanas después, Miguel recibió una llamada telefónica en su oficina. La voz al otro lado de la línea era grave, con un tono de urgencia. Doctor Valenzuela, ¿qué hizo usted? La voz resonó, frágil y llena de miedo. Era un periodista que había estado investigando la tumba del faraón en secreto. Había llegado a la conclusión de que la maldición no solo estaba atada al sitio físico, sino que había trascendido hacia el mundo moderno. Los informes que había leído sobre el equipo de arqueólogos en los medios de comunicación no coincidían con los eventos en los que ellos mismos habían estado involucrados. Miguel pensó en los días posteriores a su regreso. Nadie parecía haber notado nada extraño, salvo la inquietud interna que los había acompañado durante su estancia en el desierto. Pero lo que decía el periodista era distinto. Algo estaba creciendo, algo invisible que estaba alterando el tejido de la realidad. Los ecos de la tumba. Durante las semanas que siguieron, extraños eventos comenzaron a suceder. En los informes de meteorología de la región, se registraron sucesivos cambios climáticos inexplicables. Tormentas de arena más violentas comenzaron a azotar la zona. No solo eso, los lugareños que vivían cerca del Valle de los Reyes empezaron a informar sobre apariciones nocturnas, figuras misteriosas que caminaban por el desierto, vestidas con ropas de otra época. Sara fue la primera en sufrir los efectos directos. Una noche, mientras dormía en su casa en el Cairo, fue despertada por un ruido suave, como un susurro que parecía provenir de la oscuridad. Al levantarse para investigar, vio un reflejo en el espejo del pasillo, una figura fantasmal con la corona de Amon-Ra, parado detrás de ella, observándola en silencio. Al girarse, la figura desapareció, pero el terror se había sembrado en su corazón. Al principio, Sara pensó que era una pesadilla o un efecto psicológico por el estrés. Sin embargo, lo que sucedió esa noche no podía explicarse de manera racional. En los días siguientes, más miembros del equipo comenzaron a sufrir sueños extraños, todos ellos relacionados con la tumba y la figura del faraón. Algunos hablaban de ser perseguidos en un laberinto interminable, mientras que otros sentían una presencia invisible que los acechaba. A medida que los efectos de la maldición parecían intensificarse, Miguel comenzó a preguntarse si realmente habían logrado escapar. La decisión final. Miguel no podía quedarse con las manos cruzadas mientras las fuerzas oscuras continuaban desatándose. A pesar del miedo, decidió regresar al desierto con un pequeño equipo para investigar más a fondo. Algo en su interior le decía que la tumba, aunque aparentemente cerrada, aún estaba conectada con el mundo real. Tal vez la verdadera solución no había sido el cierre físico del sarcófago, sino algo más profundo, un equilibrio que se había roto. Mientras tanto, Sara, que había estado haciendo investigaciones adicionales, descubrió algo crucial en los antiguos textos del faraón.
La maldición no solo estaba vinculada al faraón, sino a un ritual antiguo destinado a sellar las almas perdidas dentro de la tumba para siempre. Según los escritos, la única forma de romper la maldición era hacer sacrificios rituales, pero el verdadero sacrificio no era de sangre, sino de voluntad. Uno de ellos debía ofrecer su alma para completar el ciclo. De no hacerlo, la entidad que gobernaba la tumba reclamaría cada vez más víctimas hasta que el portal entre los mundos se abriera de manera permanente. Miguel se enfrentaba ahora a una difícil decisión. Debería regresar a la tumba y enfrentar la última prueba, un sacrificio no físico, sino espiritual. O deberían buscar una forma de destruir el artefacto que había desatado todo este caos. La clave, según los textos, parecía estar en el ojo de Horus, un amuleto que tenía el poder de equilibrar las energías entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero el amuleto ya había sido utilizado para cerrar la tumba. La pregunta era, ¿qué más podía hacer para detener al faraón sin que la maldición continuara su curso? El regreso al corazón de la tumba. Con las respuestas aún sin encontrar, Miguel y su equipo regresaron al lugar del hallazgo original. La noche estaba oscura, y la brisa del desierto soplaba con fuerza, como si el mismo viento estuviera resentido por la intrusión. Mientras se acercaban a la entrada de la tumba, el suelo bajo sus pies pareció vibrar, como si algo subiera desde lo más profundo de la tierra. La energía que se desbordaba de la tumba era palpable, y el miedo era ahora un compañero constante. Sin embargo, cuando llegaron a la sala principal, todo estaba quieto. El sarcófago seguía allí, sellado como antes. Pero ahora algo nuevo estaba presente. Un extraño símbolo había aparecido en las paredes de la cámara, uno que no estaba presente en las inscripciones iniciales. Era un círculo con líneas curvas que formaban un laberinto en su interior, muy parecido a los antiguos diseños de los templos egipcios que representaban los caminos al más allá. Sara, al verlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si este símbolo tuviera el poder de abrir un portal definitivo entre ambos mundos. Al mirarlo, Miguel comprendió que la verdadera prueba no era solo detener la maldición, sino encontrar la forma de deshacer lo que se había hecho. Solo que esta vez, no podría hacerlo solo.